continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Padre, cada uno de nosotros tiene anhelos, cada uno de nosotros tiene peticiones, Señor. Cada uno de nosotros tiene necesidades y hoy nos presentamos en el glorioso nombre de Jesús para pedirte que seas tú concediendo el anhelo de cada corazón, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que Él cumplirá los anhelos de nuestro corazón. Sabemos que la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que Él todas las otras cosas las traerá por añadidura. Pero hay momentos en donde decimos, Señor, tu promesa se está tardando. Mire, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento justo. Pero algunas veces la bendición de Dios, por algunas circunstancias, se bloquea. Quiero que me acompañe al libro de Daniel. Vamos a ir a la palabra de Dios. Profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 10, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Baltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí hizo un ayuno. Él estuvo ayunando. Pero mire lo que nos dice la palabra. Había un conflicto. Sí, había una palabra de Dios. Él había comprendido la palabra de Dios. Sin embargo, había conflicto en su mente, en su proceder. ¿Sabe qué? Tal vez él no sabía cómo hacer las cosas. Y tú a veces vienes a Dios y comprendes que Él quiere bendecirte, que Él quiere hacer cosas maravillosas contigo, pero ahí hay conflictos todavía. Tal vez ese es un buen momento para pelear tu bendición. ¿Sabes que a veces como creyentes somos flojos espiritualmente? ¿Somos perezosos espiritualmente? Porque tal vez si nos dijeran que nuestra bendición está en el centro de la ciudad, tomamos bus, tomamos cualquier vehículo, nos vamos a pie para llegar allá. Pero nos dicen que hay que hacer un esfuerzo en lo espiritual, que hay que buscar a Dios y nos da pereza. Y nos dicen que hay que ayunar y ayunar. Y nos dicen que hay que levantarnos temprano a orar y no la camita tan sabrosa. Pero aprendamos aquí algo de Daniel, versículo 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Aquí hay una cosa interesante. Algunas personas quieren lo majestuoso de Dios, pero no quieren pagar el precio de ello. Pero voy a continuar, otro día les enseño eso. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír del sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Sabe qué está haciendo inmediatamente Daniel? Él está haciendo caso. Está obedeciendo inmediatamente
lo que este ángel le está diciendo. Y lo que es interesante es que los siervos de Dios que predican la palabra son tipo y sombra de lo que Dios hace, de lo que Dios va a hacer. ¿Aló? Son tipo y sombra de la majestuosidad de Dios. ¿Aló? Pero también son tipo y sombra de los ángeles. Son un simbolismo de los ángeles. Y a veces alguien nos predica la palabra de Dios y nosotros decimos sí, amén, pero no hacemos caso. Y el que está a tu lado, tú tienes que obedecer lo que se predica de la palabra. Pero bueno, paremos allí un momento. Veamos, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. ¿Aló? Inmediatamente. ¿Aló? ¿Qué está sucediendo acá? Tan pronto tú dispones tu mente, tu corazón para humillarte, para buscar a Dios, Dios contesta. ¿Por qué no vemos las respuestas? Veamos lo que dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Sabe qué está diciendo acá? Un gobernador de las tinieblas se opuso. Para que la respuesta de Dios no viniera sobre la vida de Daniel. Y algunas veces nosotros oramos y no recibimos porque pedimos mal. Otras veces oramos y no recibimos porque hay una oposición espiritual. Pero no es culpa de Dios. Usualmente es nuestra culpa. Ay, ¿cómo así? Claro, porque el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer para bendecir tu vida. ¿Cómo rompió Daniel esto? ¿Cómo logró Daniel que algo más sucediera? Pues siguió clamando y además del clamor, ayunó. Y con su ayuno movilizó el cielo e hizo que el ángel Miguel también viniera. Pero 3 semanas se tardó. 3 semanas se tardó para que pudiera entonces eso suceder. ¿Y tú cuánto vas a tardar? Porque déjame decirte, muchas veces depende de ti. Ahora, déjeme que pongamos esto en contexto. Algunas cosas que pedimos no llegan porque no es el tiempo. Por ejemplo, yo desde los 17 años comencé a orar por una esposa. Pero hasta que estuve listo, emocional, física y hasta económicamente, no pude conocer a quien iba a ser mi esposa. ¿Aló? Y porque Dios también la estaba preparando a ella. Cuando yo tenía 17, ella tenía 15. ¿Están conmigo? Y Dios organizó las cosas de manera que ella estudiara, se preparara y supiese trabajar para que entonces también con su aporte nuestra familia pudiese crecer. ¿Aló? ¿Y eso lleva a qué? Lleva tiempo. Y algunas cosas que tú le pides a Dios van a tener que llevar un tiempo. ¿Aló? Por ejemplo, Dios le promete al pueblo de Israel una tierra de la que fluye leche y miel. Pero les dice, no se la voy a entregar de una sola vez, sino que voy a enviar fieras, voy a enviar avispas, abejas a esa tierra para que desplacen a la gente que habita en esa tierra. Pero después las fieras van a tener que irse de allí para que no se los traguen a ustedes. ¿Aló? Y eso es algo que lleva tiempo. Así que no todas las cosas que le pedimos a Dios son para ya. Y tú tienes que aprender a tener paciencia. Pero algunas cosas sí las necesitamos resolver ya. Vamos a ir a un ejemplo de eso. Quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 17. Evangelio según Mateo, capítulo 17.
Y vamos a ver el versículo 25 en adelante, tal vez será 24. Y tal vez usted puede ver un subtítulo allí que dice pago del impuesto del templo. Versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dijo, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estratero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esa moneda corresponde al salario mínimo diario de 4 días. ¿Sí? Es lo que corresponde esa moneda que está pidiendo allí. Miren lo que está sucediendo. Están en una situación en la que se ha salido de su presupuesto. Ellos no tienen pensado pagar ese impuesto, porque no les correspondía que les cobraran ese impuesto. Así que es algo fortuito, es algo que no estaba planeado, es algo que no estaba presupuestado. ¿Aló? Y a veces en tu vida diaria suceden cosas que tú no estabas esperando. ¿Aló? Hiciste un daño y te toca pagar. Por descuido te moviste en el supermercado muy fuerte y con la cartera rompiste un vidrio. ¿Y qué hay que hacer? Pagar. Pero nuestro Dios cuida de nosotros. ¿Aló? Miren lo que en el momento el mismo Jesús da una solución a esa dificultad. Ahora, déjeme contarle algo. Alguna vez me pasó a mí que tenía que resolver una situación que en lo natural cuesta más o menos unos 2 o 3 salarios mínimos. Y eso le deja a uno un hueco en el bolsillo. Eso rompe el presupuesto, ¿aló? Pero había que resolverlo de una vez. Humanamente lo que pensamos de inmediato es, voy a buscar quien me presta. ¿Aló? ¿Quién me va a prestar esa plata? No, de la tarjeta de crédito, no, de no sé qué, no, voy a llamar a fulanito, voy a llamar al tío rico, a Macpato. ¿A quién llamo? Señor, ¿a quién llamo? ¿Verdad? Y humanamente eso es lo que hacemos. Pero ¿sabe qué hice ese día? Dije, Señor, así como Pedro, tú le diste una solución inmediata para una necesidad inmediata. Yo te pido que inmediatamente me contestes. ¿Cómo? No sé. ¿Aló? Porque a veces nuestro clamor es para resolver cosas inmediatas, no cosas que van a esperar tiempo. Tú puedes orar por una casa y puedes decirle, Señor, y yo quiero una casa, y puedes esperar a eso. Pero ¿qué sucede cuando el techo de tu casa se cae? Y tu clamor por una casa cambia. ¿Aló? ¿O qué sucede con aquellas personas que por un sismo, por un movimiento telúrico, no pueden vivir más en esa casa? Y son clamores que son inmediatos, pero Dios siempre tendrá cuidado de ti. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Perdón, Lucas capítulo 11, versículo 6. Lucas 11. Esta es tremenda. De hecho, voy a leer desde unos versículos antes. Veamos desde el versículo 2. Y aquí está Jesús hablando. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto tiene varias interpretaciones. ¿Sabe qué está diciendo? Una necesidad que tengo hoy. Y algunas veces necesitamos
aprender a orar y a creer para la solución de necesidades hoy. Está bien creer por aquellas cosas para el futuro. Está bien creer, Señor, que nunca nos falte el pan en nuestra mesa. Eso está bien. Pero cuando tú necesitas la provisión hoy, necesitas desarrollar fe y confianza en aquel que prometió. Veamos. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados. ¿Por qué menciona aquí Jesús el perdón de los pecados? Porque el pecado es esa autoridad que se le da a las tinieblas para que bloquee los cielos. A causa del pecado, los gobernadores de las tinieblas se oponen para que la bendición no nos llegue. Por esa razón es que Jesús dice y enfatiza en que necesitamos amarnos los unos a los otros y que necesitamos perdonar a los que nos ofenden. Porque la falta del perdón bloquea la bendición. ¿Te lo repito? La falta de perdón bloquea la bendición. Y si no hay perdón de allá para acá, la bendición va a estar bloqueada. Y si no hay perdón de allá, es decir, con el prójimo, la bendición va a estar bloqueada. Pero también algunas veces se bloquea cuando no hay perdón con nosotros mismos. Y el que se te lo da, no te puedes dar el lujo de no perdonar. No te puedes dar el lujo de no perdonar. Porque cuando no perdonamos, el bloqueo aparece. Satanás toma autoridad para que la bendición o la respuesta de Dios no se manifieste sobre nuestras vidas. Pero continúa. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ni un amén, Dios mío. Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Continuamos. Les dijo también, la enseñanza no terminó ahí. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? ¿Quién de ustedes es capaz de llegar a la madrugada a la casa de otra persona a decirle, présteme 3 panes? Uy, qué oso. Uy, qué pena. No, yo voy a la droguería 24 horas y compro 1000 de calaos. ¿Sí? O en la panadería, ¿verdad? Pero suponiendo que no hubiese otra alternativa, usted tendría de nuevo la valentía, dijo un amigo mío, la cara dura de ir a pedir prestado. Continuemos. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Esta es una situación inesperada. Aquí Jesús está planteando una situación que se ha salido de los planes, pero que tiene que ser resuelta inmediatamente. ¿Aló? Esta es una situación que no es para pasado mañana o para dentro de 3 semanas, es para ahora. Veamos. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Me gustaría buscar ese mismo versículo en otra versión. Pero sé que en una versión del inglés dice, por su valentía. Tú y yo necesitamos aprender a orar con denuedo, con valentía. ¿Sabe que muchas de las oraciones de algunas personas son como de mendigos? Ay, Señor, una limosnita, Señor. Y de esa manera, déjame decirte, no vas a recibir todo lo que esperas recibir. ¿Aló? Veamos cómo dice en otra versión. Dice acá, versículo 8. Les digo que aunque no se levante a darle el pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia
y le dará cuanto necesite. Versículo 9. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo aquel, miren lo que está diciendo, todo aquel. Esto no es solamente para los pastores. Algunas personas dicen, ay, usted que está más cerquita de Dios. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Peor aún, ¿lo ha dicho alguna vez? Porque esta es una promesa para todos nosotros. Pida y se le dará, pero pida con fe, no dudando. Pida, dice, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si un hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, si tú tienes al Espíritu Santo, tienes el respaldo de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes el poder, la gracia y la unción de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo, ¿por qué aguantar hambre? Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él prometió también que nos sustentaría y que nos cuidaría. Hay momentos difíciles, sí. Hay momentos inesperados, sí. Hay momentos de crisis, sí. Pero si tú estás en Cristo, nada de eso te va a mover. Vamos un momento a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y yo necesito decirte algo. Para que puedas ensancharte y alcanzar bendición, tu fe debe crecer. Y para que tu fe crezca, debes saber, reconocer y vivir esta enseñanza que está en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y Jesús está allí con alguien que ama a Dios y él mismo va a entrar al templo y le salen con una chorrada. Necesitamos que paguen un impuesto. Miren la cosa que está sucediendo allí. No van a entrar al circo, no van a entrar a un museo, no van a entrar ni siquiera a una ciudad, van a entrar al templo. Y le resultan cobrando un impuesto. Y a Jesús esto le parece lo más absurdo de este mundo. Pero Él quiere cumplir la ley. Y les dice, no los vamos aquí a revolucionar, vamos a sujetarnos. Y algunas veces tú tienes que pagar cosas, aun cuando te parecen injustas. Pero ¿sabe qué hizo aquí Jesús? Jesús no se puso a pelear. Jesús creyó al Padre que su palabra iba a ser respaldada. Y soltó la palabra y le dijo a Pedro, ve y pesca. Y del primer pez que saques, ¿sabe qué le está diciendo? Puedes sacar más peces. ¿Sabe qué le está diciendo? No soy escaso. Mire, Jesús no le está diciendo solamente saca un pez, sino del primer pez que saques. Porque Dios siempre es generoso. Y siempre quiere darte bendición sobreabundante. ¿Qué podía hacer Pedro con el siguiente pez? Guardarlo para la provisión, venderlo, qué sé yo, hacer un buen viudo capaz. Sin embargo, tiene el dinero suficiente para pagar. Y le sobra. Porque ese es nuestro Dios, el que cuida de nosotros. Y todas las cosas, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Y tú has sido llamado por Dios para que
tú tengas bendición en tu vida, para que seas salvo, para que la gloria de Dios se manifieste sobre ti. Mira lo que está diciendo. Él me llamó, me predestinó. Tiene un propósito conmigo. Pero me llamó, ¿para qué? Para perdonarme mis pecados. Me perdona mis pecados y me justifica. Es decir, yo comienzo a vivir como si jamás hubiese cometido esos pecados. Pero además de eso, quiere traer la gloria de Dios sobre mi vida. ¿Qué necesito hacer? Creerlo. Tener la valentía de acercarme, a llamar, a pedir para que la puerta sea abierta. Y yo quiero motivarte para que tú tengas el denuedo, para que tú tengas la valentía de orar por tus necesidades. Hay algunas personas que no oran pidiéndole a Dios porque dicen, ay Señor, es que yo he sido tan pecador. Es que cuando yo tenía 3 años era muy envidioso, Señor. Es que cuando yo tenía 15 años era muy morboso, Señor. Es que cuando yo tenía 20 años era muy ambicioso, Señor. Sí, pero eso ya pasó y usted debe ser ahora una nueva persona, una persona diferente. Porque Dios le ha hecho un llamado para eso, para que sea una nueva criatura en Él. Y todo ese pasado quede allá en el pasado y ahora usted como una persona nueva sea glorificado. ¿Cuándo? Cuando viene el Espíritu de Dios sobre su vida. Mire, a veces más que una larga petición de cosas, lo que necesitamos decirle al Señor es, Señor, que tu Espíritu venga sobre mí. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, hay sanidad. Por tanto, hay sabiduría. Por tanto, hay entendimiento. Por tanto, hay prosperidad. Y algunas veces, en vez de estar pidiendo solamente cosas materiales, necesitamos pedir, Señor, tu Espíritu Santo sobre mí. Veamos, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Déjeme decirle algo. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Ya les dije que la falta de perdón y el pecado es la cobertura que impide que recibamos la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tú estás en una conexión con el amor de Cristo, cuando tú estás en una conexión con el amor al Espíritu Santo, ese amor cubre multitud de pecados. Y ese amor te lleva a estar en bendición y en gloria, y es que Dios mismo es amor. Entonces, cuando tú amas a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, no pecas. Y cuando tú amas a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón, ese amor quita toda cobertura de las tinieblas. Y cada vez que tú pidas, vas a recibir. Y cada vez que tú llames, va a decir, aquí estoy. Y cada vez que tú golpees la puerta, se te abrirá. ¿Quieres oraciones contestadas? Más que largos ayunos que sirven, más que largas oraciones que sirven, necesitas establecer una conexión de amor con Dios. Y demostrarle ese amor a Dios. Con tus acciones, con tus palabras. Voy a continuar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren lo que decía antes en Lucas. Si ustedes siendo padres normalitos, si su hijo le pide un huevo, no le va a dar un escorpión, no le va a dar una piedra. Si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más Dios? Dios quiere conceder los deseos, los anhelos de tu corazón. Es más, quiere suplir las necesidades que tú ni siquiera sabes que tienes. Pero es necesario que tú te alinees con Dios. Porque es posible que lo que tú digas, Señor, yo lo que necesito es una novia. No, lo que usted necesita es madurar. ¿Sabe que esa fue una respuesta que Dios me dio en alguna época, por allá en el año 2002? Señor, yo necesito una novia. No, necesitas madurar. Uy, qué golpe tan duro. Y tal vez tú estás diciendo, Señor, lo que yo necesito es una camioneta.
doble cabina con Platón, doble tracción, 4x4, con GPS. Y el Señor te diga, no, tú necesitas es un helicóptero. ¿Qué sé yo? O no, lo que tú necesitas es una bicicleta porque estás gordo. No sé, pero tal vez lo que tú estás pidiendo no es lo que necesitas realmente. Pero cuando estás conectado con el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a cómo pedir, a qué orar y qué orar como nos conviene, sabiendo que la voluntad de Dios para nuestra vida siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y que Él quiere resolver las situaciones inmediatas, las situaciones que tienen que ser resueltas ahora. Pero tú tienes que tener fe. A mí me gusta utilizar mi imaginación. ¿Y qué tal Pedro diciendo, qué tal este Jesús? Dice que vaya y pesque. ¿Será que Dios sí me va a proveer así? Pero luego no me había dicho que ya no iba a ser más pescador de peces, sino pescador de hombres. Entonces, ¿en qué estamos? ¿No? Pedro obedeció. Pero algunas veces nosotros sí comenzamos de esa manera. Pero ¿cómo así? Y entonces no sé qué. No le pongas comas, no le pongas interrogantes a lo que Dios ya dijo. Porque Dios ya decretó tu bendición. Ahora tienes que creerle y obedecerle. ¿Aló? Dice acá, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Una de las cosas que sucede para que Satanás traiga oposición para nuestra bendición es la acusación. Cuando él viene a traer condenación. Cuando él viene a decir, Señor, pero ¿cómo lo va a bendecir si es mentiroso? Señor, pero ¿cómo lo va a bendecir si es, ayúdeme, hipócrita? Señor, pero ¿cómo lo va a bendecir si no diezma? Pero dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos decimos amén, pero necesitamos entender esto. El único que te puede separar del amor de Cristo eres tú. Porque todo esto que está diciendo es por medio de Cristo Jesús. Significa que cuando tú tienes una relación con Él, no puedes pretender andar en pecado y Señor Jesús intercede por mí. ¿Aló? Claro, Él intercede por nosotros, pero tú tienes que procurar cada día estar más con Dios y demostrarle tu amor a Dios. Y entonces vas a ver cómo las puertas se abren, cómo las peticiones llegan y se resuelven en su nombre, porque Él cuida de ti. ¿Sí? Hay algo que es interesante. Cada vez que tú oras, el Señor está atento a tu oración. Cada vez que tú dices, Padre, Él está atento. Y tú sales con una bobada, tú sales con una oración sin trascendencia, sin profundidad, sin fe, y estás desperdiciando una gran oportunidad. Por eso es que tu oración debe ser como la del amigo que va y toca la puerta. Número 1, sabía que allí tendría una respuesta. Fíjense que no se fue de casa en casa tocando la puerta. Se fue a donde sabía que tendría una respuesta. Número 1. Número 2. Sabía qué pedir.
cuando ores, piensa antes que pedir. Miren, les estaba contando de esa cosa inoportuna que nos salió, que nos iba a dejar un huevo en el bolsillo. Y lloré y le dije, Señor, así como a Pedro, que le dijiste, ve y pesca, yo te pido que nos guíes y que nos hables y que des una solución ahora. Necesito una solución hoy. No dije nada de esa oración a mi esposa. Como media hora después, mi esposa dijo, vamos a donde fulanito de tal, y le contamos. Y le preguntamos si nos puede ayudar. Fuimos hasta allá y le contamos la situación a esa persona. Y nos dijo, mire, lo que ustedes necesitan es esto. No se los vendo, no se los presto, se los doy y deme una ofrenda que me quiera dar. Y eso mismo quiere hacer Dios con cada área de tu vida. Con cada situación de tu vida. Dios quiere guiarte para bendecirte, pero también con el propósito de bendecir a otros. ¿Sabe qué va a suceder con esa persona? Esa persona está dando, y dice la Biblia, dad y se os dará. Esa persona está sembrando. ¿Y sabe qué está haciendo esa persona? Creando una oportunidad para ser bendecido. Ahora, ¿cómo Dios piensa en esto? Soluciono esta dificultad de mi hijo, pero le doy la oportunidad a otro hijo de sembrar y de ser bendecido. Y con eso que esa persona está dando lugar a que la retribución de Dios venga sobre su vida. Y tú y yo necesitamos aprender a orar, a clamar y a creer a Dios, porque la bendición de Dios está dispuesta para nuestra vida. Ahora cierra tus ojos. Padre, yo me presento delante de ti y creo que tú harás cosas sobrenaturales. Nos guiarás sobrenaturalmente para que tu bendición, Señor, venga sobre nuestras vidas. Señor, hay cosas que necesitamos pagar ahora. Hay cosas, Señor, que necesitamos resolver ahora. Yo no conozco, Señor, la dificultad de algunos de los que están aquí, pero sí te conozco a ti, Señor, y sé que tú quieres bendecirnos. Señor, yo no conozco la dificultad que tienen aquellas personas que vean este video, pero sí sé que tú tienes el poder y que quieres bendecirles. Por eso, Señor, en el glorioso y santo nombre de Jesús, yo creo que tu pan, que el pan de cada día viene sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres lo que necesitamos para resolver nuestras necesidades, nuestra hambre. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús, por tu amor. Alimenta nuestra fe, Señor, con tu amor. Gracias, Rey de los cielos, porque aún revelación de tu palabra, como con Daniel, Señor, que en medio del conflicto comprendió tu palabra. Pero también, Señor, la respuesta aún de mano de ángeles, porque tú envías tu provisión del norte, del sur, del oriente y del occidente para nosotros. Señor, y declaro con fe que toda oposición de las tinieblas se rompe ahora en el nombre de Jesús. Que todo gobernador de las tinieblas que esté bloqueando la respuesta de parte de Dios se anula, se cancela, se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que tú envías ángeles que peleen a favor nuestro, pero también envías ángeles con la respuesta, con la provisión, con el ánimo y con la administración que necesitamos. Señor, yo declaro ahora mismo ángeles que traigan sanidad, ángeles que traigan provisión, ángeles que traigan respuestas tuyas, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Pero sobre todo, declaro que tú derramas de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros.
Dile conmigo, Señor, hoy te pido tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque si estamos con tu Espíritu, tenemos libertad. Gracias, Señor, porque donde está tu Espíritu, allí hay sanidad. Y yo declaro que sobre todo hogar representado en este lugar, tu Espíritu Santo se derrama. Dile conmigo, Señor, que tu Espíritu Santo no habite solo en mi vida, sino en mi familia. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?